Los rumores que rodean a Michelle Obama y su familia están cobrando fuerza una vez más, con su padre ahora en el punto de mira. A lo largo de los años, Michelle Obama se ha enfrentado a diferentes tipos de especulaciones. Pero esta vez, la atención se centra en su familia y se plantean preguntas sobre su educación y el papel que su padre desempeñó en la configuración de su trayectoria. Pero antes de profundizar en ello, echemos un vistazo a la última controversia que rodea a la propia Michelle Obama. Revelaciones y rumores sobre Michelle Obama. Es sorprendente lo persistente que puede ser Internet cuando decide convertir la vida de alguien en un drama público. Michelle Obama, una mujer respetada por millones de personas por su inteligencia, liderazgo y elegancia, se convirtió de alguna manera en el blanco de una teoría de la conspiración que afirmaba que era un hombre en secreto. Michelle es trans. Lo siento. Es que, transgénero, todos lo sabemos. Ahora, seamos claros desde el principio. No hay pruebas reales de esto. Pero eso no ha impedido que la gente se vuelva loca con la idea. Todo esto comenzó en 2008, cuando Michelle entró en el punto de mira durante la primera campaña presidencial de Barack Obama. Mientras que muchos la elogiaban por su confianza y compostura, otros cotilleaban sobre sus brazos tonificados, su mandíbula definida y su alta estatura, afirmando que parecían demasiado masculinos. Estas teorías comenzaron a difundirse en espacios en línea como 4chan y Reddit, donde los usuarios argumentaban que su apariencia no era típica de una mujer. Estos comentarios no eran solo ignorantes, tenían su origen en el sexismo. Las cosas se intensificaron en 2014 cuando un vídeo de YouTube titulado Michelle Obama, hombre o mujer, comenzó a circular. El vídeo mostraba imágenes a cámara lenta de Michelle bailando, hablando y caminando. Todo ello con una música espeluznante y acompañado de comentarios que analizaban sus hombros, manos e incluso su forma de caminar. Acumuló más de 1.700.000 visitas en su primer mes, lo que provocó una oleada de tweets, memes y hashtags como para Big Mike. Una afirmación especialmente ridícula vino de un experto anónimo que analizó las proporciones corporales de Michelle, insistiendo en que el ancho de sus hombros y la longitud de sus dedos eran masculinos. Sí, alguien midió capturas de pantalla de sus manos. Las teorías eran absurdas, pero resonaron entre los teóricos de la conspiración, deseosos de convertir a la familia Obama en blanco de todo tipo de acusaciones descabelladas. Avancemos hasta el 5 de marzo de 2017. En ese fatídico día, se hizo viral una publicación en Facebook que afirmaba que Michelle Obama había nacido como Michael Robinson en 2017 Chicago, en 1964. La publicación continuaba alegando que ella hizo la transición más tarde en su vida y que un exnovio inventado, David Upchurch, había revelado su supuesto secreto. La publicación, que se compartió más de 400.000 veces en su primera semana, incluía una foto borrosa en blanco y negro de un niño, afirmando que era Michelle antes de la transición. Junto a ella había una foto recortada del anuario del Instituto de Michelle cuando era adolescente, lo que sugería que eran fotos del antes y el después. El pie de foto declaraba en negrita: prueba de que Michelle Obama no es quien dice ser. Michael Robinson desenmascarado. La línea temporal de la publicación no se acercaba ni de lejos a la realidad. Afirmaba que Michael Robinson se graduó en un pequeño instituto de Chicago en 1981. En realidad, Michelle asistió a la Whitney Young High School, una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad. Sus expedientes, fotos del anuario y recuerdos de sus compañeros de clase de su época allí están bien documentados. Sus logros como destacada del equipo de debate y líder del consejo estudiantil también forman parte del registro público. ¿Y qué hay del misterioso David Upchurch? No hay pruebas de que existiera, ni registros, ni entrevistas, ni fotos. Esta supuesta revelación no fue más que pura ficción. Aún así, eso no impidió que los teóricos de la conspiración se aferraran a ella. En cuestión de días, los blogs y foros bullían de discusiones sobre la llamada revelación, y el hashtag número Michael Robinson volvió a ser tendencia en Twitter. Si alguna vez has visto Infowars de Alex Jones, sabes que la sutileza no es su estilo. Es conocido por convertir incluso los acontecimientos más simples en teorías conspirativas descabelladas. Así que, por supuesto, se lanzó directamente a la historia de Michelle es Michael, lleno de confianza en pruebas que no existen. El 12 de julio de 2014, Jones dedicó un segmento entero de su programa a discutir esta teoría. Empezó asegurando a su audiencia que no pretendía ser cruel, pero que consideraba importante compartir lo que él creía que era la verdad: que Michelle Obama es un hombre.
Lo que siguió fue una diatriba de 40 minutos con fotos de Michelle y atletas masculinos uno al lado del otro, clips en cámara lenta de ella caminando y un invitado que afirmó tener información privilegiada sobre su supuesta transición. Una de las afirmaciones más escandalosas de Jones llegó un mes después, en agosto, cuando anunció que tenía documentos que probaban que el nombre de nacimiento de Michelle era Michael Robinson. Pero cuando se le pidió que proporcionara estos documentos, Jones insistió convenientemente en que eran clasificados y no podían ser compartidos por razones de seguridad nacional. Claro, porque la supuesta identidad de género de la primera dama es claramente un asunto de seguridad nacional de alto secreto. Mientras tanto, las diatribas de Jones no se limitaron a su programa. Los clips de sus afirmaciones se difundieron rápidamente por YouTube, Facebook y Twitter. A finales de 2014, la teoría había llegado a un público aún mayor gracias a la promoción de Jones. Lo que es realmente sorprendente es cuántas personas aceptaron sus afirmaciones como un hecho, a pesar de la total falta de pruebas creíbles. Sin embargo, los verificadores de datos intervinieron para acabar con los rumores. Organizaciones como Snopes, PolitiFact y FullFact han pasado años desmontando la teoría de Michelle es Michael. ¿Y su veredicto? Las afirmaciones son completamente infundadas. En abril de 2020, FullFact publicó un informe detallado en el que analizaba las afirmaciones virales. Desacreditaron las supuestas pruebas una por una. Por ejemplo, la foto del antes de Michael Robinson resultó ser una imagen de archivo que había sido manipulada para que pareciera un niño. Y los supuestos documentos filtrados que probaban la transición de Michelle simplemente no existían. FullFact también hizo hincapié en que la vida de Michelle está bien documentada, desde su nacimiento en Chicago el 17 de enero de 1964, hasta su paso por el Instituto Whitney Young y, más tarde, por la Universidad de Princeton. A pesar de todas estas desmentidas exhaustivas, la conspiración no desaparece. ¿Por qué? Porque, para algunos, una historia sensacionalista es mucho más atractiva que la verdad. Aquí es donde brilla la verdadera fuerza de Michelle Obama. A pesar de años de rumores absurdos, nunca los ha abordado directamente. En lugar de prestar atención a acusaciones infundadas, se ha mantenido centrada en su trabajo: abogar por la educación de las niñas, luchar contra la obesidad infantil y escribir sus memorias más vendidas. Eso no significa que no esté al tanto de los rumores. Durante un evento en 2019 con Oprah Winfrey, Michelle aludió a los desafíos de la vida ante los ojos del público. «La gente dirá cualquier cosa sobre ti cuando estés en el punto de mira», comentó. «Tienes que aprender a ignorarlo y centrarte en lo que realmente importa». Al elegir no participar, Michelle ha negado a los teóricos de la conspiración la atención que anhelan. Es simplemente un recordatorio de que las acciones hablan más que las palabras. En contraste con los ridículos rumores, hablemos de algo real: la relación de Michelle con su padre, Fraser Robinson III. Diagnosticado con esclerosis múltiple a principios de los 30, Fraser se enfrentó a importantes desafíos físicos. A pesar de ello, trabajó incansablemente como operador de bombas en la planta de agua de Chicago, saliendo de casa todos los días a las 5:30 de la mañana con su almuerzo empaquetado en una bolsa de papel marrón. En sus memorias Becoming, Michelle reflexiona sobre cómo la resiliencia de su padre la influenció. Recuerda cómo, a pesar de su agotamiento, él llegaba a casa con una sonrisa y preguntaba por su día. Incluso cuando su enfermedad empeoró, obligándolo a usar un bastón, Fraser se negó a dejar que eso lo definiera. Durante una parada de la gira de presentación de su libro en Chicago en 2018, Michelle se emocionó al hablar de su padre. Contó cómo él le enseñó el verdadero significado de la resiliencia, recordando cómo lo veía luchar por abotonarse la camisa sin quejarse nunca, viéndolo como una poderosa muestra de fuerza. Michelle recuerda que, incluso en sus días más difíciles, Fraser nunca permitió que su enfermedad interfiriera en su dedicación a su familia o a su trabajo. En una entrevista de 2019, ella contó que él nunca faltaba a un día de trabajo, a menos que fuera absolutamente necesario. A pesar del dolor en sus piernas, todavía se dirigía a la cocina cada mañana para hablar con ellos sobre la escuela antes de irse a trabajar. La fuerza de Fraser iba más allá de lo físico. También era emocional y mental. Inculcó valores de resiliencia y responsabilidad en sus hijos, recordándoles a menudo que el esfuerzo importaba más que sus circunstancias. Cuando Michelle o Craig se quejaban de pequeños inconvenientes, Fraser respondía con una mezcla de humor y sabiduría, recordándoles que dejaran de quejarse mientras pudieran moverse. Sus palabras no pretendían ser duras, sino ayudarles a poner las cosas en perspectiva.
La casa de la infancia de Michelle en el South Side de Chicago era un acogedor apartamento de 2 dormitorios en el segundo piso de una casa de una sola planta propiedad de su tía abuela. No era lujoso, pero estaba lleno de amor, disciplina y el reconfortante aroma de las comidas caseras. Michelle, nacida el 17 de enero de 1964, creció con su hermano mayor, Craig. Compartían una habitación separada solo por un tabique improvisado. En sus memorias, escribió que la privacidad era algo que no tenían, pero que no les importaba. Lo que tenían era suficiente. El South Side de Chicago, en la década de 1960, era una comunidad animada pero segregada. Los vecinos se conocían, los niños jugaban al aire libre hasta el atardecer y las familias trabajaban duro para salir adelante. Sin embargo, también era una comunidad que se enfrentaba a crecientes dificultades económicas. Cuando Michelle era adolescente, las fábricas cerraban, las tasas de criminalidad aumentaban y muchas familias negras de clase media se marchaban a los suburbios. Sin embargo, los Robinson mantuvieron su compromiso con la familia y la educación. Fraser y Marian Robinson estaban decididos a ofrecer a sus hijos las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Marian, madre ama de casa durante gran parte de la infancia de Michelle, creó un entorno estructurado que giraba en torno al aprendizaje. Todas las tardes, la madre de Michelle se sentaba con ella en la mesa de la cocina, la ayudaba con los deberes y la animaba a hacer preguntas. En una entrevista con Time, en 2018, Michelle contó que su madre fue su primera maestra, lo que le hizo sentir que su voz importaba, incluso desde muy joven. La influencia de Fraser fue igualmente fuerte, ya que inculcó un profundo sentido de la disciplina en su hogar. Michelle recordaba que él no toleraba la pereza y que si querías algo, tenías que trabajar por ello. Esta mentalidad se convirtió en una parte fundamental del carácter de Michelle, motivándola a tener éxito tanto en sus estudios como en su carrera. En la casa de los Robinson, la resiliencia no solo se fomentaba, sino que se exigía. Los padres de Michelle creían que, aunque el mundo no siempre era justo, era su responsabilidad preparar a sus hijos para afrontarlo con determinación. Marian Robinson, en particular, era una maestra de la fuerza tranquila. Rara vez levantaba la voz, pero siempre conseguía transmitir su mensaje. Una historia que Michelle suele compartir es la de su maestra de segundo grado, que subestimó sus capacidades. La maestra había colocado a Michelle en un grupo de lectura para estudiantes más lentos, una decisión que no le sentó bien a Marian. En lugar de irrumpir en el aula, Marian lo manejó con calma. Se reunió con la maestra, cuestionó su enfoque e insistió en que Michelle fuera colocada en un grupo más avanzado. En una entrevista de 2019, Michelle explicó que su madre no levantó la voz. Con calma, dejó claro que creía que su hija era capaz de más. Al mismo tiempo, Fraser predicaba con el ejemplo. A pesar de su enfermedad, enseñó a Michelle y a Craig la importancia de estar presentes, incluso en los momentos difíciles. A menudo les recordaba que no dejaran que otros les dijeran de lo que eran capaces. Estas palabras acompañaron a Michelle mientras se enfrentaba a los desafíos de ser una mujer negra en espacios predominantemente blancos, primero en la Universidad de Princeton y más tarde en su carrera. En casa, las discusiones familiares eran una parte habitual de la vida en la familia Robinson. La cena no solo trataba sobre cómo había ido el día, sino que era una oportunidad para abordar grandes cuestiones. Marian y Fraser animaban a Michelle y Craig a pensar de forma crítica sobre el mundo, lo que provocaba debates sobre todo tipo de temas, desde las políticas escolares hasta la actualidad. Este ambiente de curiosidad y conversación abierta ayudó a desarrollar la confianza y el sentido de la defensa de Michelle. El 6 de marzo de 1991 fue un día que cambió la vida de Michelle para siempre. Su padre, Fraser Robinson III, falleció a los 55 años tras una larga batalla contra la esclerosis múltiple. Su muerte dejó un vacío en la familia que nunca pudo llenarse del todo. En aquel momento, Michelle tenía 27 años y salía con un joven organizador comunitario llamado Barack Obama. Trabajaba como abogada en Chicago, compaginando su exigente carrera con la tensión emocional de la salud en declive de su padre. El estado de Fraser había empeorado mucho en los meses anteriores a su muerte. A finales de 1990, no podía caminar sin ayuda y tenía problemas con las tareas cotidianas. Aún así, se aseguró de estar ahí para su familia, ofreciendo consejo y apoyo, incluso desde su cama. La muerte de Fraser fue especialmente difícil para Michelle, que miraba hacia su futuro con Barack. La pareja se casó el 3 de octubre de 1992, solo 18 meses después de la muerte de Fraser. En sus memorias Becoming, Michelle escribió que deseaba que su padre hubiera podido estar allí para acompañarla al altar, pero que lo llevaba consigo en su corazón.
Michelle rindió homenaje a su padre en su boda con algunos toques sencillos pero sinceros. Durante la recepción, se tocó una de las canciones favoritas de Fraser en su memoria. Era la canción You Are the Sunshine of My Life, de Stevie Wonder. Michelle también llevaba un pañuelo con sus iniciales bordadas, mostrando lo cerca que quería que estuviera ese día. Es importante señalar que la historia de resiliencia y ambición de Michelle no comenzó con sus padres, sino con su abuelo, Fraser Robinson Jr. Nacido en el segregado sur de Estados Unidos, Fraser Jr. creció en Carolina del Sur bajo las opresivas leyes de Jim Crow. Decidido a escapar del racismo sistémico del sur, se unió a la Gran Migración, un éxodo masivo de familias negras que buscaban mejores oportunidades en el norte. En 1934, Fraser Jr. llegó a Chicago con poco más que esperanza y una fuerte ética de trabajo. Encontró trabajo como carpintero, una habilidad que había aprendido en Carolina del Sur. El trabajo era duro, el sueldo modesto, pero le permitió mantener a su familia y establecerse en una ciudad que ofrecía más oportunidades que el sur. El traslado de la familia Robinson a Chicago no fue solo un cambio de escenario, fue una declaración de esperanza. La decisión de Fraser Jr. de dejar el sur sentó las bases para las oportunidades que sus hijos y nietos aprovecharían más adelante. Michelle reflexiona a menudo sobre la valentía de su abuelo, recordando en una entrevista de 2016 cómo dejó todo lo que conocía para que sus hijos y nietos pudieran tener sueños más grandes. Michelle creció escuchando historias de las dificultades de sus abuelos. Fraser Jr. hablaba a menudo de la discriminación que sufrió en el sur, desde que le negaran trabajos hasta que sufriera humillaciones simplemente por el color de su piel. Marian Robinson también compartió historias de dificultades económicas, recordando cómo sus padres estiraban cada dólar para mantener a flote a la familia. Ahora bien, estas historias no eran solo lecciones de historia, sino lecciones de fortaleza. En una charla de 2018, Michelle compartió que sus padres y abuelos le enseñaron que las circunstancias no te definen. Lo que realmente te define es cómo respondes a ellas. Dejando a un lado los rumores y las especulaciones, ¿qué revelan la educación y la carrera de Michelle Obama sobre sus logros? Influencia educativa y profesional. En la familia Robinson, la educación lo era todo. Los padres de Michelle, Fraser y Marian Robinson dejaron claro a ella y a su hermano Craig que la escuela era lo primero. Fraser trabajaba muchas horas como operador de bombas para la ciudad de Chicago y a menudo se iba de casa antes del amanecer. A pesar de luchar contra la esclerosis múltiple, acudía al trabajo todos los días, decidido a mantener a su familia. Marian se quedó en casa para ocuparse de la casa y se hizo cargo de la educación de sus hijas, estableciendo reglas claras sobre las tareas escolares y creando un ambiente de apoyo. Y les enseñó a las niñas a lavar la ropa. Subían arriba para recibir lecciones de lavandería. Michelle recuerda sentarse en la mesa de la cocina con su madre todas las tardes, repasar los deberes y hablar de lo que había aprendido en la escuela. Marian creía en hacer de la educación una parte de la vida diaria, animando a sus hijos a pensar profundamente y trabajar duro. Fraser, por otro lado, predicaba con el ejemplo. Incluso a medida que su enfermedad progresaba, nunca dejó que le impidiera cumplir con sus responsabilidades. Sus acciones enviaron un poderoso mensaje a Michelle y Craig sobre la importancia de la disciplina y la perseverancia. Ahora, Craig no era solo el hermano mayor de Michelle, era su modelo a seguir. Conocido por su éxito tanto en lo académico como en los deportes, obtuvo una beca de baloncesto para la Universidad de Princeton, estableciendo un alto estándar a seguir para Michelle. Ella se inspiró en sus logros y se motivó para labrar su propio camino hacia el éxito. Los valores que sus padres enfatizaban, trabajo duro, dedicación y compromiso con la educación, se convirtieron en la base de los logros de ambos hermanos. Michelle asistió a la Whitney Young High School, una escuela especializada conocida por su nivel académico competitivo y su alumnado diverso. Como una de las estudiantes con mejor rendimiento de su clase, destacó en sus estudios y participó en el consejo estudiantil y en debates. Sin embargo, no todo el mundo creía en su potencial. Uno de sus orientadores escolares le dijo que no tenía material para Princeton, una valoración que podría haberla desanimado. En cambio, encendió una llama en su interior. Decidida a demostrar su valía, Michelle trabajó más duro que nunca. Mantuvo sus notas, siguió participando en actividades extracurriculares y dedicó toda su energía a las solicitudes de ingreso a la universidad. Princeton era su objetivo y se negó a dejar que las dudas de nadie se interpusieran en su camino. En 1981, recibió su carta de aceptación. Para Michelle, fue algo más que una victoria personal. Fue la prueba de que todo su esfuerzo y los sacrificios que habían hecho sus padres habían valido la pena. En Princeton,
Michelle se especializó en sociología y se especializó en estudios afroamericanos. Su tesis de fin de carrera se centró en las experiencias de los estudiantes negros en universidades predominantemente blancas, un tema que comprendía bien por su propia vida. Princeton no siempre fue un lugar fácil para ella. A menudo se sentía fuera de lugar, rodeada de compañeros de clase que procedían de entornos más ricos y privilegiados. Pero siguió adelante, confiando en la determinación y los valores que sus padres le habían enseñado. Princeton se convirtió en un trampolín para todo lo que vino después. Michelle suele atribuir a sus padres el mérito de haberle enseñado los valores que han guiado su vida. Su padre, Fraser, era la encarnación de la resiliencia. A pesar del dolor y las dificultades de movilidad causadas por su esclerosis múltiple, rara vez faltaba un día al trabajo. Michelle describe cómo se vestía cada mañana con un uniforme impecable, bastón en mano, y se dirigía a su trabajo en la planta de agua. Su dedicación le dejó una impresión duradera. No fue solo lo que dijo, sino lo que hizo, lo que le enseñó sobre la fuerza y la responsabilidad. Su madre, Marian, fue igualmente influyente. Cuando la maestra de segundo grado de Michelle la colocó en un grupo de lectura de nivel inferior, Marian no dudó en actuar. Habló con calma con la maestra, explicándole que Michelle estaba siendo subestimada y que merecía una oportunidad para demostrar su valía. Como resultado, Michelle fue trasladada a un grupo de nivel superior, lo que aumentó su confianza y desafió sus habilidades. La tranquila determinación de Marianne le mostró a Michelle la importancia de defenderse a sí misma y a los demás. Estas lecciones moldearon el enfoque de Michelle hacia su educación y su carrera. Se basó en el ejemplo que le dieron sus padres al enfrentarse a los desafíos en Princeton, obtener su título de abogada en Harvard y construir su vida profesional en Chicago. Sus padres le enseñaron que los desafíos no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer y demostrar su valía. Como resultado, Michelle fue trasladada a un grupo de nivel superior, lo que aumentó su confianza y desafió sus habilidades. La tranquila determinación de Marian le mostró a Michelle la importancia de defenderse a sí misma y a los demás. Estas lecciones moldearon el enfoque de Michelle hacia su educación y su carrera. Se basó en el ejemplo que le dieron sus padres al enfrentarse a los desafíos en Princeton, obtener su título de abogada en Harvard y construir su vida profesional en Chicago. Sus padres le enseñaron que los desafíos no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer y demostrar su valía. Después de graduarse en Princeton en 1985, Michelle asistió a la Facultad de Derecho de Harvard, donde continuó sobresaliendo académicamente. En Harvard, participó activamente en organizaciones estudiantiles centradas en los derechos civiles y la defensa de la comunidad, lo que profundizó su compromiso con la justicia social. Se graduó en 1988 y regresó a Chicago para comenzar su carrera jurídica. Michelle comenzó a trabajar en Sidley y Austin, un prestigioso bufete de abogados donde se ocupó de casos de alto riesgo y se ganó la reputación de ser una abogada con talento. También fue en Sidley donde conoció a Barack Obama, que trabajaba allí como asociado de verano. Aunque tenía éxito en el mundo empresarial, Michelle empezó a sentir que su trabajo no satisfacía su deseo de tener un impacto directo en la vida de las personas. Tomó la decisión de dejar el derecho corporativo y dedicarse a la función pública. Michelle trabajó para el gobierno de la ciudad de Chicago y más tarde se convirtió en directora ejecutiva de Public Allies, una organización sin ánimo de lucro que forma a jóvenes líderes para que desarrollen su carrera en la función pública. Este cambio en su carrera reflejaba los valores de sus padres: dar prioridad al trabajo que marcaba la diferencia y ayudaba a los demás. Michelle solía decir que el ejemplo de trabajo duro de su padre y la creencia de su madre en defender lo que es correcto fueron guías constantes en su vida. Fraser y Marian Robinson se implicaron plenamente en la educación de sus hijos, incluso cuando ello requería sacrificios. El trabajo de Fraser en la planta de agua no proporcionaba muchos ingresos adicionales, pero él y Marian se aseguraron de que Michelle y Craig tuvieran todo lo que necesitaban para triunfar. Fijaron altas expectativas, reforzando constantemente la idea de que sus hijos podían lograr cualquier cosa con trabajo duro y determinación. El tranquilo orgullo de Fraser por los logros de sus hijos fue una fuente de motivación tanto para Michelle como para Craig. Asistía a sus eventos y los apoyaba como podía, incluso cuando su enfermedad le dificultaba moverse. Marian, por otro lado, era más práctica. Asistía a las reuniones de padres y maestros, se aseguraba de que los deberes estuvieran hechos y animaba a sus hijos a apuntar alto. Juntos, crearon una base sólida que permitió a sus hijos prosperar. Michelle y Craig hablan a menudo de cómo la fe de sus padres en ellos les dio la confianza necesaria para perseguir sus sueños.
Craig se convirtió en un destacado jugador de baloncesto y un respetado entrenador, mientras que Michelle llegó a ser abogada, primera dama y modelo a seguir a nivel mundial. Ambos hermanos atribuyen a sus padres el mérito de inculcarles los valores que lo hicieron posible. Michelle es conocida por su capacidad para conectar con la gente a través de sus historias. Tanto cuando se dirige a grandes multitudes, como cuando se sienta para mantener conversaciones íntimas, a menudo comparte historias personales sobre su infancia, sus padres y las lecciones que ha aprendido. Estas historias la hacen cercana y dejan una impresión duradera en su público. Durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2016, Michelle habló de los sacrificios que su padre hizo por su familia. Explicó cómo su padre trabajó muy duro, soportando el dolor, para mantenerlos y garantizar que tuvieran oportunidades que él nunca experimentó. Sus palabras resonaron profundamente en los oyentes, recordándoles la importancia de la familia y el valor del trabajo duro. Michelle también comparte historias sobre cómo superar desafíos, cómo sentirse fuera de lugar en Princeton o lidiar con los escépticos a lo largo de su carrera. Estas historias inspiran a las personas a creer en su propio potencial, sin importar los obstáculos que enfrenten. Su capacidad para hacer que sus experiencias sean identificables es una de las razones por las que sigue siendo una figura tan poderosa. Michelle habla a menudo de su padre, describiéndolo como el ancla de su familia. En sus memorias Becoming, reflexiona sobre cómo su fuerza y dignidad moldearon su enfoque de la vida. Ella escribe sobre cómo lo vio trabajar a través de los desafíos de la esclerosis múltiple, nunca quejándose y siempre poniendo a su familia en primer lugar. Durante su gira de libros en 2018, Michelle compartió historias sobre el impacto de Fraser en ella. Describió cómo él no solo les aconsejó que trabajaran duro, sino que también lo demostró avanzando continuamente, incluso en tiempos difíciles. Estos homenajes sirven como una forma para que Michelle honre la memoria de su padre mientras inspira a otros a perseverar en sus propias vidas. Michelle también aplica estas lecciones en su trabajo público, abogando por la equidad, la concienciación sobre la salud y el desarrollo del liderazgo. Al compartir su historia, se asegura de que su legado siga inspirando a otros. Ver a su padre vivir con esclerosis múltiple influyó profundamente en la perspectiva de Michelle sobre la salud. A menudo hace hincapié en la importancia de una asistencia sanitaria accesible, basándose en las experiencias de su familia para comprender los retos a los que se enfrentan las familias que padecen enfermedades crónicas. Como primera dama, defendió iniciativas como Let's Move para promover estilos de vida saludables y prevenir enfermedades. Michelle también ha apoyado a organizaciones dedicadas a la investigación de la esclerosis múltiple. Al compartir la historia de su padre, crea conciencia sobre la enfermedad y anima a las familias a buscar el apoyo que necesitan. Su defensa se basa en su experiencia personal, lo que hace que sus esfuerzos tengan aún más impacto. Estas iniciativas reflejan su compromiso de honrar el legado de su padre mientras trabaja para mejorar la vida de los demás. Para Michelle, la atención sanitaria es más que una cuestión de política. Es una misión profundamente personal. Mientras tanto, la familia Robinson no solo se centraba en su propio éxito, sino que creía en la retribución. Fraser y Marian eran conocidos por su generosidad y sentido de la responsabilidad hacia su comunidad. Enseñaron a Michelle y Craig que ayudar a los demás era tan importante como alcanzar metas personales. Michelle llevó esta lección a su carrera. Desde sus primeros trabajos en organizaciones sin ánimo de lucro hasta sus iniciativas como primera dama, se ha centrado constantemente en crear oportunidades para los demás. Programas como Let Girls Learn y Reach Higher muestran su dedicación a la educación y el empoderamiento, valores que aprendió de sus padres. Incluso hoy en día, Michelle sigue haciendo hincapié en la importancia del servicio y la comunidad. A menudo expresa que el éxito no se trata solo de logros personales, sino también del impacto que uno tiene en los demás. Y como era de esperar, esta creencia la ha guiado en cada paso del camino. Echemos un vistazo más de cerca a las contribuciones de su familia y la huella que han dejado. Contribuciones familiares e impacto personal. Cuando Barack Obama se convirtió en presidente en 2009, Michelle sabía que las exigencias del cargo serían abrumadoras para su familia, especialmente con 2 hijas pequeñas que criar. Fue entonces cuando Marian, su madre, intervino. Dejó su casa en Chicago y se mudó a la Casa Blanca para ayudar a cuidar de Malia y Sasha. La presencia de Marian no solo fue de apoyo, sino que fue esencial. Mientras Barack y Michelle se ocupaban de las presiones de dirigir una nación, Marian se aseguraba de que las niñas tuvieran una educación normal. Las acompañaba a la escuela, las ayudaba con los deberes y las llevaba a sus actividades. En palabras de Michelle,
Su madre mantenía las cosas reales en un lugar donde todo podía parecer más grande que la vida. Marian se aseguraba de que las niñas entendieran que la presidencia de su padre no las hacía especiales, solo hacía sus vidas diferentes. Aunque Marian se mantuvo fuera del foco de atención, su impacto en la Casa Blanca fue innegable. Los miembros del personal admiraban su humildad y franqueza. A pesar de vivir en una de las casas más famosas del mundo, siguió siendo la misma persona de siempre, una madre y abuela devota. Su disposición a apoyar a Michelle y a su familia durante este tiempo demuestra lo importante que es la familia para sus valores. La abuela de Michelle, LaVaughn Robinson, era una mujer con un fuerte sentido de propósito y espíritu emprendedor. Dirigía una librería bíblica en Chicago que no solo proporcionaba libros, sino también un sentido de comunidad para la gente de su barrio. Su trabajo le valió el respeto como empresaria y una figura de confianza en la zona. Michelle pasaba tiempo en la librería cuando era niña, observando a su abuela interactuar con los clientes y llevar el negocio. Estas experiencias le dejaron una huella imborrable. LaVaughn le enseñó a Michelle lo que significaba trabajar duro y crear algo significativo, incluso cuando las probabilidades no siempre estaban a tu favor. Su ejemplo ayudó a moldear la comprensión de Michelle sobre la resiliencia y la importancia de mantenerse conectado con tu comunidad. Aunque Michelle no suele hablar en público de su abuela, la influencia de LaVaughn se puede ver en la forma en que Michelle enfoca su propio trabajo. Su defensa de una mejor educación, la promoción de iniciativas sanitarias y el estímulo a los jóvenes para que tengan grandes sueños muestran su profundo sentido de la responsabilidad. Esta conexión con los demás refleja las lecciones que aprendió de la vida de su abuela. Michelle ha dicho a menudo que la forma en que sus padres la criaron a ella y a su hermano Craig es el modelo que sigue para criar a Malia y Sasha. Al crecer, los padres de Michelle le enseñaron el valor de la disciplina, el respeto y el trabajo duro. Estos mismos principios guían su forma de enfocar la maternidad, incluso durante los años en que su familia vivió en la Casa Blanca. Para Michelle, era importante que la vida de Malia y Sasha fuera lo más normal posible. Ella y Barack insistieron en que las niñas hicieran sus propias tareas, mantuvieran buenas notas y tuvieran los pies en la tierra. En una entrevista, Michelle explicó que no quería que sus hijas se sintieran privilegiadas o creyeran que estar en la Casa Blanca las diferenciaba de otros niños. Marian fue fundamental en este esfuerzo, ayudando a Michelle a hacer cumplir las rutinas y asegurándose de que las niñas tuvieran una educación normal. Michelle también se basa en las lecciones de su padre, Fraser, en su crianza. Verle trabajar incansablemente a pesar de su enfermedad le enseñó a estar siempre presente para las personas que amas. A menudo, les dice a sus hijas que el éxito no depende de los títulos que se tengan, sino del esfuerzo que se pone en las relaciones y en el trabajo. Malia y Sasha han crecido con estos valores como base, moldeados por los mismos principios familiares que guiaron la infancia de Michelle. En sus memorias Becoming, Michelle dedica mucho tiempo a reflexionar sobre su familia. Escribe sobre sus padres, sus abuelos y el pequeño pero entrañable hogar que crearon en el South Side de Chicago. Sus antecedentes familiares son fundamentales para la forma en que se presenta y por lo que decide luchar. Y ahora, sus historias van más allá de la nostalgia. Muestran cómo las personas de su vida le dieron las herramientas para triunfar. Al crecer en una familia de clase trabajadora, aprendió la importancia de la perseverancia, la comunidad y la educación. Estos no son solo valores personales, son la base de su trabajo público. Cuando Michelle habla de su defensa de la educación, a menudo comparte historias sobre cómo sus padres dieron prioridad a su educación. Incluso cuando el dinero escaseaba, Fraser y Marianne se aseguraron de que Michelle y Craig tuvieran los recursos que necesitaban para triunfar. Estos sacrificios le mostraron a Michelle lo importante que es invertir en los jóvenes, un mensaje que transmite en programas como Reach Higher y Let Girls Learn. Pero eso no es todo. Los antecedentes familiares de Michelle influyen profundamente en su enfoque profesional. Cada vez que habla con estudiantes, lanza iniciativas o escribe sobre sus experiencias, la influencia de su familia es evidente. Sus acciones nos recuerdan constantemente que quienes somos está determinado por nuestros orígenes y las personas que nos guían en el camino. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los cuadros que aparecen en la pantalla para ver más contenido similar.